compartir la palabra. Déjenme sentarme por acá. ¿Todos entienden español, verdad? Sí. ¿No? Yo comprendo español. ¿Comprendo? Yo soy de Argentina, ¿sí? Bien al sur, un país al sur de Sudamérica. No en ninguna parte de México, porque muchos me preguntan, ¿de dónde queda? ¿En qué parte de México queda? Está muy abajo, al lado de Brasil. Que saben quién es Brasil, ¿no? Conocen el país de Brasil, pero no sé seguro porque ganó 5 mundiales de fútbol. ¿Cómo no lo van a conocer? ¿Cuántos miran soccer acá? Más que Argentina. Más que Argentina, 5 mundiales más que Argentina. Al Rey Pelé, uno de los más grandes jugadores de la historia del soccer, ¿verdad? ¿Qué jugador de fútbol conocido hay en Argentina? Chicharito. Perdón, Julio, perdón, en nombre de todos, perdón. ¿Qué jugador? Messi. Ah, Messi argentino, pobrecito Messi. ¿Qué otro gran jugador argentino? Di María. Todo argentino lo va a conocer. El Burrito Ortega también. Maradona también, no muchos. Hay muchas cosas que nos pueden llegar a unir o que nosotros conocemos, como por ejemplo esto, fue un tema que saqué para que hablemos y rompamos un poquito el hielo, ¿verdad? Todo el mundo conoce el soccer, ¿verdad? Se juega en todas partes del mundo, inclusive en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quieren apagar el sonido? ¿Quieren apagarlo? Listo. Inclusive en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, vieron como un tema que tenemos en común nos lleva a compartir. Por ahí generalmente nos sentimos un poco intimidados o no nos conocemos, tenemos distintas culturas, distintos lenguajes, ¿verdad? Hablamos de distintas formas, ¿verdad? Porque somos de distintas partes de un país o no. Pero un tema, algo que tengamos en común, crea unidad entre nosotros. Todos opinamos, todos hablamos, todos decimos algo, ¿verdad? Más importante que el soccer, más importante que Brasil, que Argentina, que Pelé, que Messi, que Maradona, es Jesús. Es la razón principal por la que estamos acá y le pido que le den un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Como bien les dijo Leo, yo lo conozco hace mucho tiempo y es una gran bendición para mí estar aquí con ustedes, no simplemente porque lo conozco a él y porque me invitó, sino porque sé que Dios está orando en medio de ustedes. Y Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida, siempre tiene un plan, siempre tiene algo que está haciendo, ¿verdad? Leo me pidió que comparta acerca del tema de esperanza, ¿verdad? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué esperanza? Y yo, preparándome acerca de este tema, ¿no? Me gusta mucho a mí estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. En mi iglesia he sido pastor de alabanza por mucho tiempo, pero no solamente eso hice, sino que también he tenido el privilegio de compartir la palabra de Dios muchas veces, ¿sí? Y me gusta mucho el estudio bíblico y me gusta mucho aprender de Dios. ¿Amén? No nací cristiano, no nací en una iglesia, me convertí cuando tenía 18 años y fue la mejor decisión que tuve en mi vida, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene formas distintas que nos permite llegar a conocerlo. Como somos todos distintos, ¿verdad? ¿Cuántos son de México acá? Pero nómbrenme otro país. ¿Salvador? Nicaragua. Nicaragua. ¿Salvador? ¿Algún salvadoreño acá? No, ningún cipote acá. ¿Qué otro país tenemos? ¿Estados Unidos? ¿Cuántos sale Estados Unidos aquí? Todos Estados Unidos. Gloria a Dios, qué bueno. Tenemos distintas formas de hablar, distintas formas de expresarnos, pero el Señor, que es el mismo, se comunica con nosotros de distintas formas, ¿verdad? Y Él hace lo necesario para que le escuchemos. Y yo estudiando el tema de la esperanza, ¿verdad? De qué es la esperanza, qué les iba a compartir hoy. Entendí de parte de Dios que una parte fundamental de la esperanza es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es la profecía de Dios. ¿Por qué? Porque si no hay una palabra de Dios, no hay esperanza. Si Dios no nos habla, no tenemos a dónde acudir, no tenemos una alternativa, ¿sí? A partir de la palabra de Dios nace la esperanza del hombre. ¿Cómo es esto? Porque una esperanza se genera empezándose con una promesa. Yo tengo esperanza porque me hicieron una promesa. Yo espero algo. Esperanza viene también de esperar, ¿verdad? La palabra esperar. Yo espero
con confianza que algo va a suceder. ¿Y cómo yo puedo esperar algo que no se me prometió o que no se me dijo? ¿Verdad? Primero tuvo que ver a alguien que me haya hablado, que me haya prometido algo para que yo tenga esperanza. ¿Amén? ¿Me entienden? Amén. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién dice la Biblia que es la palabra de Dios? El verbo. Jesús, ¿verdad? Por eso le dije quién es, no qué es. ¿Verdad? Cuando le pregunté quién es, estoy hablando de una persona. No dije qué es. ¿Amén? ¿Me entienden? Entonces yo les voy a invitar a que ustedes abran su Biblia. ¿Leyeron Biblia? ¿Andan armados o no? ¿Andan con el machete, con el hacha? ¿Con la espada del Espíritu? Abran su Biblia en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3. Cuando lo tengan, díganme amén, por favor. Si no tienen Biblia, acérquense a alguien que tenga una Biblia. Amén. Así podemos leer. ¿Me están entendiendo bien? Sí. Dice primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Lo tienen? ¿Cuál? Primera de Juan, capítulo 3. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Amén? Tenemos una esperanza que es en Él. ¿Y cuál es esta esperanza que el apóstol Juan está hablando? Si ustedes ven su Biblia, por eso les dije que busquen en su Biblia, ven en su Biblia, allí, van a ver que en el versículo primero hay una referencia a Juan, capítulo 1, versículo 12, la carta, el Evangelio de Juan. Vayamos al Evangelio de Juan a ver qué quiere decir, qué dice en el capítulo 1, versículo 12. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Díganme amén cuando lo tengan. Juan, capítulo 1, versículo 12. En el libro de Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice así, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La esperanza que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, es que somos hijos de Él. Y por eso tenemos vida eterna. Amén. Amén. Juntamente con eso, la esperanza que Él también nos da es que vamos a ir al cielo. Amén. Y esto es muy importante. Es muy importante porque sin esperanza no hay razón para vivir. Sin esperanza no tenemos razón para seguir adelante. Y les voy a hacer una pregunta muy seria ahora que ustedes son, yo sé que son jóvenes, pero les voy a hacer una pregunta muy seria porque quiero ver qué es lo que ustedes piensan al respecto y qué me pueden decir, ¿no? ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida quisieron morirse?
¿Cuántas veces algunos de ustedes en su vida sintieron quitarse la vida? Decir, no sé para qué estoy viviendo, no sé, no quiero seguir más. No quiero seguir más con este dolor, no quiero seguir más con esta situación, no quiero seguir más viviendo de esta forma. Amén, yo le veo sus manos y Dios también las ve. Y es feo, ¿verdad? Es feo sentirse así, sentirse que uno no tiene razón por la cual vivir, que uno tiene razón por la cual seguir, que no hay un motivo. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para seguir sufriendo? ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para seguir experimentando este dolor? ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para seguir siendo rechazado? ¿Para que nadie me ame? ¿Para seguir solo? Hay muchos motivos por los cuales nosotros no queremos seguir viviendo. ¿Verdad? Yo le invito a que en este momento cerremos los ojos. Y quiero orar por ustedes. Amén. Padre Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que tú eres un buen Padre, Dios. Que tú nos amas, que tú nos cuidas, que tú nos proteges. Que tú das tu vida por nosotros, Señor, para que tengamos esperanza, para que tengamos razón para vivir. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro buen pastor. Dios, ahora en el nombre de Jesús yo te pido que derrames de tu Espíritu sobre cada una de estas vidas que están acá. Derrama de tu poder, tu salvación, toca nuestros corazones, Dios. Te necesitamos. Padre, yo te pido que nos hables. Yo te pido que nos muestres tu voluntad, que nos muestres tu palabra, que nos muestres tu camino, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo muchas expectativas de parte de Dios para lo que Dios va a hacer hoy acá. Y así recién empezamos. ¿Y por qué toco este tema? Porque sin esta pequeña palabrita esperanza, como ya hemos visto y experimentamos en nuestra vida personal, no tenemos razón para vivir. ¿Amén? Les hice un poquito de estudio acerca de esta palabra y viene del griego elphis, que significa deseo o expectación confiada. ¿Ok? Es la confianza en que algo ocurra o algo que nosotros deseamos suceda. La esperanza es nuestro objeto de confianza. Una de las explicaciones me llamó la atención fue plenamente teológica. ¿Por qué? Porque la palabra esperanza está relacionada directamente con Dios. Porque es la alternativa directa a esperanza. ¿Ok? Dice virtud teologal por la cual los cristianos esperan la ayuda de Dios en este mundo y la gloria eterna tras la muerte. Y como 4 dice, persona o cosa en que se deposita confianza. Por eso yo le dije que sin la palabra de Dios no habría esperanza para nosotros. Porque en Él depositamos nuestra confianza. Y confianza es un sinónimo de esperanza. En Él depositamos nuestra confianza. Si nos ponemos a pensar en la palabra esperanza, todo lo que hacemos y todo lo que pensamos y movemos y vivimos está rodeado en torno a nuestra esperanza. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque tenemos una esperanza que Dios va a obrar en nuestra vida, va a producir un cambio. Tenemos esperanza de que Dios nos va a dar victoria sobre nuestro pecado. Tenemos esperanza de que Dios nos va a dar victoria sobre nuestra enfermedad. Tenemos esperanza de que Dios nos va a dar poder, nos va a dar fuerzas para seguir adelante. Tenemos esperanza de que Dios nos va a dar ganas de seguir viviendo. Yo también me sentí que quería morir. Todos sentimos que queremos morir alguna vez. Todos desesperamos. La desesperanza es lo opuesto a la esperanza. Todos sentimos de tirar la toalla o tirar los guantes. Todos sentimos de rendirnos. ¿Cuándo uno se rinde? Cuando no hay más esperanza. Cuando una persona decide quitarse la vida. Cuando no hay más esperanza. Cuando cree que ya no hay solución a su problema. ¿Verdad? Y si
ustedes mismos y nosotros miramos de afuera y decimos, qué condición triste la nuestra, porque aún siendo tan jóvenes, experimentamos esta desilusión. Experimentamos el no querer vivir. Experimentamos el querer quitarnos la vida. Experimentamos tanto sufrimiento y tanto dolor que hace sentido para nosotros no vivir. ¿Verdad? Y es un tema serio y es relevante. Es relevante a nosotros porque si entendemos que Jesús es la esperanza que Dios trajo al mundo, si entendemos cuál fue la razón por la cual Dios vino y se hizo hombre y entregó su vida, encontramos la respuesta a nuestra desilusión. La palabra esperanza es el título del himno de la nación de Israel. ¿Sabían eso? Voy a decir la pronunciación. Dice, la pronunciación de la palabra esperanza en hebreo es Hatikva. Hatikva es esperanza. Y es el título del himno de Israel, del país de Israel ahora. Me llamó la atención porque, wow, el pueblo judío, la nación escogida de Dios, ponen como canción lema, como canción representante de su país, la esperanza. Porque Israel es la esperanza del mundo, porque a través de Israel vino la salvación para todos nosotros, porque es el pueblo escogido de Dios, porque es el pueblo que Dios eligió. Amén. Amén. En el mundo de la desesperación no había solución. Los procesos religiosos, el sacrificio de animales, las penalidades, las mutilaciones propias no eran suficientes para salvar al hombre. Todas las religiosidades que se hacían a través del sacerdocio o del pueblo judío específicamente no eran suficientes para que el hombre sea salvo, para que sean libres del pecado. Por eso Jesucristo tuvo que venir y dar su vida por nosotros. Por eso tuvo que abrir la puerta para que tengamos esa esperanza. ¿Sí? Y la palabra esperanza está muy mezclada con la palabra fe. Porque si tenemos una esperanza es porque creemos, porque tenemos una creencia. ¿Verdad? Yo creo que Jesús dio la vida por mí y me perdonó de mis pecados. Mi esperanza por eso es que voy a ir al cielo. Mi esperanza porque Jesús murió es que a través de su sangre mis pecados son lavados. ¿Amén? ¿Cuántos pecan acá? Todos. Todos pecamos, ¿verdad? Todos pecamos. ¿Cuántas veces volvemos a cometer el mismo error? Miles de veces. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que cada vez que vamos al altar sabemos que Él ya nos sanó, ya nos limpió, ya nos salvó. Imagínense qué fue nuestra vida si no tuviéramos a Jesús. Imagínense si Jesucristo no hubiese venido a morir por nosotros. ¿Cómo sería nuestra vida? Sería muy triste, ¿verdad? No habría solución a nuestros problemas. No habría a quién acudir. No habría una esperanza. ¿Verdad? El pueblo judío, a través de los manuscritos, a través de la Biblia, a través de los profetas, a través de vivencias que ellos tuvieron, vemos en la Biblia que se va revelando el plan divino de Dios y la promesa que Dios les daba. Dios decidía hablar a través de los profetas para hacerles saber que había una esperanza para ellos, el Mesías prometido que había de venir. ¿Verdad? Entonces eso le daba fuerza al pueblo para seguir peleando, para seguir avanzando, para seguir conquistando. Pese a que tuvieron momentos grandiosos en la historia, también tuvieron momentos lamentables cuando han sido llevados en cautiverio por Babilonia, cuando sufrieron el holocausto hace muy pocos años, ¿verdad? Tuvieron momentos terribles en la historia, pero si vemos la historia, Dios los volvió a levantar como nunca antes después de las derrotas.
A mí me llama mucho la atención también la historia en la Biblia. En el libro de Reyes habla acerca del rey Ezequías. Y el rey de los sirios. ¿Cuánto vio la película 300? 300. Ahí vieron todo, ¿no? Ahí vieron todo, ¿no? Está buenísima esa película, ¿no? ¡Wow! Cuántas sangre, cuántas cosas, ¿no? Ese rey es el rey de Siria, que en su época conquistó prácticamente casi todo el mundo conocido, para que más o menos entiendan, ¿verdad? Conquistó todo el mundo conocido prácticamente en esa época. Fue un gran imperio como el Imperio Romano, fue el imperio más grande que hubo antes del Imperio Romano. ¿Sí? Y entre todas las naciones que ellos conquistaron estaba Israel, ¿verdad? Y este rey venía a atacar al pueblo de Israel. Y el rey que estaba gobernando Judá era Ezequías. Y Ezequías tenía mucho temor. Y lo que les decía el enviado, vieron que al principio de la película 300 vino un enviado del rey y les dijo que se entreguen. Y este loco le puso una patada en el pecho y lo tiró en el pozo. Esa parte. Bueno, ese es el enviado del rey. Y los vino a amenazar, ¿no? Por eso los pateó. Porque los vino a amenazar, ¿verdad? Entonces, otro amenazante de parte del rey vino al rey de Israel y le dijo, ¿te piensas que tu Dios te va a salvar? A este pueblo que está al lado tuyo, su Dios no lo salvó. A aquel otro pueblo, su Dios no lo salvó. A aquel otro pueblo, su Dios no lo salvó. A aquel otro pueblo, su Dios no lo salvó. ¿Qué te hace pensar a ti que a vos tu Dios te va a salvar a nosotros? Claro, todos los demás dioses de todos los pueblos que estaban alrededor no fueron capaces de salvar a esos pueblos de los sirios. ¿Qué le hacía pensar a Ezequías que Dios le iba a salvar? ¿Qué estaba haciendo este hombre? Le estaba quitando la esperanza a Ezequías. Le quitó las esperanzas. ¿Qué hizo Ezequías? Lo que muchas veces hacemos nosotros. Nos fijamos en el bolsillo. Fue y sacó todo el oro del pueblo, del templo, de todo, y se lo mandó al rey para que no lo ataque. Volvió de vuelta y le dijo, ¿vos te pensás que con esta plata yo no voy a tomar tu pueblo? Nuevamente, ¿qué te hace pensar? Que algo te puede salvar. ¿Y qué hizo Ezequías? Fue al profeta Isaías a inquirir de Dios. Palabra de Dios. Y Dios le dijo, no temas, que Él no te va a atacar. Que Él no va a tomar a tu pueblo. Y así como dijo el profeta de Dios, así como tuvo la palabra de Dios, así sucedió. Siria no pudo tomar a Israel hasta que murió Ezequías. Hasta que vino un rey malo. Hasta que murió Ezequías, el hijo de él, y vino un rey malo. Recién ahí pudieron tomar al pueblo de Israel. Pero que la palabra de Dios se cumplió. Y porque Ezequías reinó en paz. Porque Dios le habló. ¿Qué pasa cuando estamos en desesperación? ¿Qué pasa cuando nos aislamos de Dios? ¿Qué pasa cuando nos alejamos de Él? Perdemos esperanza. ¿Qué pasa cuando no escuchamos la voz de Dios? No tenemos esperanza. No sabemos para dónde ir. No sabemos para dónde agarrar. No sabemos qué dirección tomar. Y se planta la duda en nuestro corazón. Y empezamos a pensar que no hay solución a nuestro problema. Empezamos a ver que no hay salida a lo que estamos viviendo. ¿Me entienden? Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios. Por eso venimos a la iglesia, por eso venimos a buscar a Dios, a buscarle su rostro, a buscarle su presencia, por eso oramos. ¿Dónde Dios me va a decir que está la respuesta a mi problema? ¿Dónde Dios me va a mostrar la salida? ¿Me entienden? Dios nos habla de varias maneras. No voy a decir, solamente Dios me habla de estas 3 maneras, o de estas 4, o de estas 5. Porque ninguno de nosotros podemos decir, acá empieza Dios, y acá termina. ¿Alguien lo puede decir eso? ¿Alguien puede definir cómo Dios obra? No podemos poner el límite a Dios. Pero yo le puedo nombrar algunas de las formas en las que Dios nos habla. ¿Cuál forma ustedes conocen que Dios nos habla? A ver, díganme una. Interactuemos un poquito. Orando, muy bien. ¿De qué otra forma Dios nos habla? La Biblia, muy bien. La palabra de Dios se llama.
¿no? La palabra de Dios, la Biblia. Sueños, ¿verdad? Dios también nos puede hablar por sueños. ¿De qué otra forma nos puede hablar Dios? ¿Cómo se dice? Miracles. Milagros. Milagros. ¿De qué otra forma nos puede hablar Dios? Pensamientos. Nos puede hablar a través de la iglesia. Nos puede hablar a través de otra persona. Dios nos habla. Pero Él nos dejó como guía, como referencia, la Biblia. La palabra de Dios. ¿Sí? Donde está descrita la esperanza que tenemos. Si ustedes leen los Salmos, si ustedes leen la Biblia, van a entender. Ustedes lo ven a David y David está en momentos muy desesperados. Y cada vez que David estaba en problema, cantaba el vago. Cada vez que David estaba en problema, tiene una canción. No sé si ustedes se dan cuenta de eso. Ustedes se ponen la Biblia, el título del Salmo dice, Salmo de David cuando estaba en cautiverio por los filisteos a punto de ser asesinado. Salmo de David cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Salmo de David cuando el rey Saúl acampó al frente de él y estaba a punto de asesinarlo. Cada vez que David estaba en problema, tenía un salmo. Es increíble porque cuando yo estoy en problema, lo que menos quiero hacer es cantar. ¿Ustedes? Cuando yo me siento mal y me quiero morir y estoy ahí, lo que menos quiero hacer es cantar. ¿Cuántos quieren cantar cuando está todo mal? Mejor que ni nos hablen, ¿verdad? ¿Algo música? Sí. Claro. No queremos ni hablar, ni que nos molesten. Entonces me llama la atención porque a veces, ahora soy papá y entiendo muchas cosas, ¿no? A ser papá, me crezco un poquito, entiendo muchas cosas, ¿no? Y tengo a mi hija, ¿no? Que la vi que andaba por ahí. Y a veces se porta mal y yo la reto y le digo algo, y se enoja ella, porque y yo le estoy hablando y se enoja ella. Yo estoy enojado, no estás enojada vos. No me hables ahora porque no, porque claro, la reté y se enojó también ella, entonces está enojada y yo no le puedo hablar. Pero... ¿Me entienden? Estoy enojada y me voy a mi cuarto, ella sola se manda a su cuarto, cierra la puerta y se incomunica para que no le hable. No, vení para acá que yo te estoy hablando, no te estoy tratando, no te estás tratando vos. Y nosotros hacemos eso, es nuestra tendencia, ¿verdad? Nos ponemos solos en penitencia, time out, automático. Y cuando la regamos, a Dios no le vamos a hablar. Lo que menos vamos a hacer es confrontar. Les voy a contar una historia, para ablandar un poquito el asunto, que venía amigo serio. Cuando tenía 14 años, quiero fijarme cuál historia le voy a contar. Pero mucho, pero cuando tenía 14 años, mi papá tenía una moto, ¿verdad? Y no me la prestaba. Entonces, mi papá tiene un taller mecánico, entonces yo crecí de chico aprendiendo cómo son los autos, cómo se arreglan, cómo que no, y siempre fui a aprender solo las cosas, ¿verdad? Entonces un día que tuve la oportunidad de que él no tenía el auto ahí, que se fue en el auto y dejó la moto, y no había nadie en mi casa, mi mamá se acostó a dormir la siesta, saqué la moto, la llevé caminando como 2 o 3 cuadras, para que no se escuche que se prendía, la prendí y me prendí la moto. Contento, yo me la montito ahí. Me caí 2 o 3 veces, me paré, la levanté, la sacudí, la prendí de vuelta y seguí andando, ¿no? Cuando ya volvía, llegando a mi casa, en la esquina, era una rotonda, ¿verdad? En la esquina, antes de llegar a mi casa, la moto va de costado, ¡boom! Choco contra la curva, vuelo, me raspo todos los codos, las rodillas. La moto seguía andada en el piso con la horquilla, la parte de adelante, torcida así. Toda destruida la moto. A 20 metros de mi casa. ¿Ok? Y la moto se prendía. La rueda atrás. Entonces, ¿qué hice yo? Así como estaba, me levanté, me sacudí un poco y me puse a saltar arriba de la moto para que se apague, porque no se apagaba. No, yo. ¡Pah! Y así como estaba, la agarré del fork, no, de adelante, y la llevé arrastrada hasta mi casa y la tiré en el fondo. ¿Ok? No le dije a nadie. Me metí a mi cuarto y me tapé con la frazada. Me escondí del mundo, ¿verdad? Y no le dije a nadie, ni a mi mamá, nadie se dio lo que había pasado. Pasan las horas y me dormí, ¿verdad? Me dormí. Pasan las horas y eran las 3 de la tarde que pasó esto. Llegué a mi casa y me tapé y me dormí, no quería que nadie sepa, que nadie vea
lo que yo había hecho, ¿verdad? Quería ocultar mi delito. Y llega mi papá, y mi papá, yo creo que ustedes me entiendan, ¿cómo les puedo explicar? Mi papá mide 6 pies 6, ¿no? Más grandote que yo, el flaco, grandísimo. Había hecho boxeo amateur en mi país, ¿verdad? Grandísimo. Mi papá nunca me pegó, pero bastara que mi mamá nos dijera, le voy a decir a tu papá para que se arregle todo el problema. ¿Me entienden? No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Un general es poco hablar de mi papá. ¿Me entienden? Nunca se estaba riendo, nunca nada. Era serio el asunto. Entonces, pavor tenía yo a mi papá. Nunca me acuerdo que me haya pegado, pero teníamos miedo con mis hermanos. Entonces, llegué a mi papá a la casa y yo escucho la puerta. Escucho el auto y escucho la puerta. Escucho sus pasos. Tic, 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 tic. Y yo dije, está parado al frente de la moto, porque yo la dejé ahí. No dijo nada. Ahora va a gritar, me va a matar. La paliza que no me dio en toda mi vida me la van ahora, dije yo. Tic, 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 tic. La puerta de mi habitación. ¡Oh! Temblaba ya para pasar. No dijo nada. Cierra la puerta y se va. No, una alegría barra tenía yo. Me volví a acostar a dormir. Esa noche tuve fiebre. De tanto que me había lastimado con la moto, porque tenía todas las rodillas al rojo vivo y los codos, que me había dado fiebre. ¿Verdad? Y él no le dijo a nadie tampoco. No le dijo a mi mamá, no le dijo a mis hermanos, nadie sabía nada. Entonces mi mamá escuchó un ruido a la noche y vino a fijarse. Era yo que temblaba en la cama de fiebre y que la cama temblaba y le pegaba a la pared. Y levantó la frazada y cuando levantó la frazada, yo no me había dado cuenta, pero las sábanas se habían pegado en mi lastimadura. Y cuando levantó la sábana, me arrancó la cara. Y mi mamá, ¿qué te pasó? Enojada mi mamá porque yo no le dije, ¿verdad? Ahí, a curarme, me curó los codos, las rodillas y todo. Mi papá nunca me habló de la moto. Nunca me dijo nada. Nunca hasta el día de hoy. La moto estuvo ahí 2 años hasta que la arregló. 2 años. ¿Ustedes no le has dicho? No habíamos hablado del asunto. Él sabe. Él sabe. La moto destruida y yo con los codos rotos. Se lo iba a esconder de alguna forma, ella sabía. ¿Ustedes se piensan que Dios no sabe cuando nosotros pecamos? ¿Ustedes se piensan que ahora la regué, no voy a orar? No tengo ni cara para ir a orar. No puedo hacer esto. ¿Ustedes se piensan que Dios no sabe lo que nosotros estamos haciendo? ¿Ustedes se piensan que Dios no sabe que estamos en desesperación muchas veces? Que estamos en dolor, que estamos viviendo una situación que es muy difícil. Sea cual sea nuestra situación. Maltrato en nuestro hogar, adicciones, depresión, dolor. Nómbrenla como ustedes quieran el problema. Pongan la etiqueta que ustedes quieran. Ustedes saben que Dios no sabe. ¿Por qué se piensan que hoy están acá? ¿Por qué se piensan que Dios los trajo acá? ¿Ustedes se piensan que en la vida hay casualidades? Dios los trajo acá porque Él quiere decir que tiene una esperanza para ustedes. Que hay una salida, que hay una solución. Y no es una solución muy vaga, muy lejana que va a suceder en algún momento, en algún día muy lejano. Dios tiene una respuesta para la hora, ya, para nosotros. El problema es que nosotros no vamos a Él muchas veces en busca de eso. No acudimos a Él, nos estamos escondiendo, nos cubrimos. Y estamos en dolor, con fiebre, enfermos, lastimados, y queremos seguir ocultados. Tenemos muchos mecanismos de defensa. Y más cuando somos jóvenes, creamos un montón de mecanismos de defensa. ¿Verdad? Muchas cobijas con las que nos cubrimos, muchas sábanas. Y sabemos que cuando el Señor las quite van a doler. ¿Sí? Porque las cáscaras se van a levantar y las heridas van a estar ahí. Y va a doler. ¿Pero ustedes qué prefieren? ¿Quedarse con las heridas pegadas con la sábana, todo duro ahí, temblando de fiebre? ¿O que sean sanados? Sanados. ¿Amén? Cicatrices vamos a tener, que nos marcan. Pero nos van a hacer recordar. Las cicatrices de nuestra vida nos sirven para, no para toda la vida vivir adolorido, toda la vida vivir quebrantado, toda la vida vivir humillado. La cicatriz está para que sepamos
que hay esperanza de sanidad, que nos podemos sanar de eso. Y que cuando veamos a alguien herido, ayudemos a curarlo. Si yo nunca tuve un problema, nunca voy a entender lo que está sucediendo con la vida de la otra persona. Le contaba a Leo hoy que tengo un muchacho en mi iglesia que el lunes lo paró la policía y lo llevó a inmigración. No tiene papeles. Y va a ser mandado de vuelta a Guatemala, su país es de Guatemala. ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo ser indiferente a esto? ¿Cómo puedo ser yo indiferente a la situación que está viviendo? Yo puedo seguir mi vida sin preocuparme, bueno, va a ir de vuelta a Guatemala, o hacer todo lo posible para encontrarlo. Yo ni sabía dónde estaba. Él había desaparecido. Tuvimos que llamar a los hospitales, tuvimos que llamar a la policía, a la inmigración. La única forma que yo pude ubicar donde él estaba es yendo a la cárcel. Y me dijeron, sí, lo trajimos acá, lo paramos, volví de la escuela a estudiar música para servir al Señor. ¿Verdad? Porque él toca bajo mi iglesia. Y lo paró la policía y como no tenía licencia, lo llevaron. ¿Verdad? Nosotros tenemos esperanza, pero tenemos que buscarla. Tenemos que ser esperanza. Y la esperanza viene solamente a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios nos enseña. A amarnos los unos a los otros, a cuidarnos, a entender que somos una familia, que no estamos solos, a entender que tenemos un lugar a donde acudir, que hay alguien que se preocupa por nosotros, que hay alguien que entiende por lo que nosotros vivimos. Yo no esperé 9 años hasta que me llegué a la residencia. 9 años de sufrimiento. ¿Cómo no voy a entender a mi hermano lo que está pasando? ¿Verdad? Jesucristo vino y fue tentado con todas las tentaciones posibles, con todos los sufrimientos posibles, con todos los dolores posibles. ¿Para qué ustedes piensen que pasó todo eso? Para poder tener compasión de nosotros. Él entiende dónde estamos. Él te entiende lo que estás viviendo. Él quiere ayudarte. ¿Amén? ¿Entienden esto? Él sabe que estás en la desesperación. Él sabe que estás en un pozo. Pero Él quiere ser tu refugio. Él quiere ser tu socorro. Él quiere ser tu sanador. Él quiere ser tu liberador. Es Él. No soy yo, no es su pastor, no es Leo. Es Jesús. ¿Amén? Cerremos los ojos y voy a pedirles si me dan el privilegio de orar por ustedes un momento. Amén. Padre Dios, Señor, a esta hora, Dios, tú eres la esperanza de vida, tú eres la razón por la cual vivimos. Dios, yo te pido en este momento, Padre, que tú nos hables a nuestro corazón, Dios, y que nos muestres el sacrificio que hiciste por nosotros para que tengamos una esperanza. Padre, para que tengamos sanidad, para que tengamos refugio, para que tengamos socorro, Padre. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo, Dios, obra en nuestras vidas ahora y tú impregnes nuestra mente y nuestro corazón con tu esperanza, Dios, con tu amor. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que tú estés sanando ahora nuestras emociones.